Nunca imaginé, el momento oscuro que vivía al ir a la reunión de herencia, aún me perturba. La sala estaba oscura, las sombras danzaban en las paredes como si tuvieran vida propia. El aire era pesado, cargado de un silencio incómodo. La gran mesa de madera, desgastada por el tiempo y llena de cicatrices, se había convertido en el altar de un secreto que había permanecido escondido durante años. Todo el mundo murmuraba en voz baja, como si hablar más alto pudiese desatar algo terrible. Me senté allí, con el corazón a 1000 por hora, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué secretos se ocultaban entre estas 4 paredes? Mi familia, antes unida, ahora parecía estar en pie de guerra. Una lámpara parpadeó, y de repente, un hilo de luz iluminó el viejo retrato de un ancestro que parecía observarnos con ojos profundos, como si supiera más de nosotros que nosotros mismos. Ese retrato había algo extraño en sus rasgos. ¿Por qué parecía sonreír de una manera tan siniestra? No podía quitarme la sensación de que cada persona en esa habitación estaba buscando algo, una herencia, una respuesta, o tal vez un perdón que nunca llegaría. La tensión era palpable, casi se podía tocar, como un hilo eléctrico que zigzagueaba entre nosotros. Mientras las voces se alzaban, alguien mencionó un nombre, Ignacio. Al oírlo, mi piel se erizó. Ignacio no era solo un nombre, era un eco del pasado que resonaba en cada rincón de nuestras vidas. Susurros sobre él llenaban los espacios vacíos, pero nadie explicaba su importancia. ¿Era un traidor, un salvador o un ladrón? La verdad no parecía encajar en las piezas de este rompecabezas. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en los rostros de mis familiares, y vi miradas furtivas y nerviosismo. Había algo más profundo que la avaricia por una herencia. Se notaba un miedo que recorría las venas de todos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar que sigues suscrito al canal. No querrás perderte el contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El ambiente se tornó aún más tenso cuando la puerta se abrió de golpe. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada, y en ese momento, experimenté una sensación escalofriante. Era como si el tiempo se hubiese detenido. La figura que entró era familiar, pero también ajena, con un aire de misterio que la rodeaba. ¿Quién era y qué quería? Mi corazón latía con fuerza, el sudor empapaba mis manos, y un pensamiento atravesó mi mente. Esta reunión de herencia no era solo sobre dinero, sino sobre secretos enterrados que podrían cambiarlo todo. Y en ese instante, me di cuenta de que la verdadera herencia no era el dinero, sino el peso de la verdad que todos tratábamos de ocultar. ¿Estábamos listos para enfrentarlo? El aire se volvió denso, y la pregunta quedó flotando en la atmósfera: ¿qué pasaría si el pasado regresara para reclamar lo que era suyo? El sudor frío corría por mi frente mientras la figura en la entrada podía ser identificada. Era Valentina, mi prima, con quien apenas había hablado en años. Su presencia trajo un tumulto de emociones. La última vez que nos encontramos había sido en el funeral de la abuela, donde las palabras no fueron más que un eco hueco entre nosotros. Ahora, el aire pesó aún más. Ella avanzó con una sorprendente seguridad, pero sus ojos traicionaban un profundo temor. La sala se llenó con murmullos confusos, como si cada familiar intentara interpretar esa llegada inesperada. Me preguntaba si podía sentir la tensión que se palpaba en el ambiente. En su rostro vi un destello de determinación, como si hubiera llegado a dar algún tipo de pelea. Lo siento por la interrupción, comenzó, su voz temblando ligeramente, pero creo que hay algo que todos necesitamos saber.
Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Las miradas se centraron en ella, curiosas, desconfiadas. Valentina dio un paso adelante, y su expresión se tornó grave, como si estuviera a punto de revelar una verdad que podría romper la frágil porción de tranquilidad que nos quedaba. He encontrado algo, continuó, extendiendo una mano temblorosa hacia el interior de su abrigo. Sacó un pequeño objeto envuelto en papel, el cual parecía más un artefacto de otra época que un simple objeto personal. Esto pertenece a Ignacio. El nombre resonó en la sala como un trueno, y, aunque nadie lo admitiera, su gravedad elevó la angustia palpable. Las expresiones cambiaron, muchos fruncieron el ceño y otros miraban hacia el suelo, incapaces de confrontar lo que esa mención significaba. El murmullo se convirtió en una cacofonía de cuchicheos. ¿Qué había hecho Ignacio ahora? Un nuevo nudo se formó en mi garganta. Reconocí su escritura, siguió Valentina. Estaba entre las cosas de mamá. Los antiguos documentos que olvidamos hablan de un secreto. Un acuerdo, un pacto que involucra a todos nosotros. Su voz se entremezcló con los ladridos de confusión que reinaban en la sala. Un acuerdo que podría destruirnos a todos. Su declaración fue como un rayo en la noche, iluminó por un momento las sombras, pero de inmediato dejó una oscuridad aún más inquietante. Miré de reojo a mi tío Rogelio, que apretaba su mandíbula como si estuviera a punto de estallar. Las sombras de su pasado cubrían su rostro, y pude casi escuchar el ruido de su corazón golpeando bajo la tensión. Mi mente giraba, formando preguntas que no sabía cómo articular. ¿Qué más nos ocultábamos? Valentina, estás loca, respondí, intentando calmar la vorágine. Es un simple papel. Pero en mi interior, sabía que la historia de Ignacio no era simple, sino un hilo que tejía todas nuestras vidas. Ella me miró, y en sus ojos vi algo que me hizo dudar de mis palabras, desesperación. No, escúchame, insistió, insistente pero vulnerable. Ese pacto puede ser la razón por la que estamos aquí. La verdadera razón. No es solo la herencia, no lo fue desde el principio. La sala estalló en gritos y reproches, y los ecos de voces contrarias se entrelazaban formando un caos casi insoportable. A medida que los conflictos ascendían como una tormenta inminente, una pregunta quedó atascada en mi mente. ¿Estaríamos dispuestos a enfrentar la verdad que Ignacio había dejado atrás? El estruendo se detuvo abruptamente, un grito resonó en la distancia. Miramos hacia la ventana, había una sombra que se movía afuera, y mi corazón se detuvo de inmediato. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién más sabía de este oscuro secreto? La incertidumbre creció, ahogando la sala en un silencio mortal. Valentina volvió a mirarme con una intensidad que hacía eco de la urgencia. No es solo un secreto, es un peligro. Y hay más. Si no nos unimos ahora, lo que perdimos podría volverse contra nosotros. La tensión subió como una llama. Mis extremidades comenzaron a temblar, preguntándome qué haríamos a continuación. Porque sabía que en aquel instante, no solo luchábamos por una herencia. Luchábamos por nuestras vidas y por el legado de nuestras elecciones, pero cuando los secretos se revelan, ¿quién queda de pie para enfrentar las consecuencias? Como el eco del grito se desvanecía, la tensión se volvió palpable, casi líquida, y el silencio abrumador parecía absorberlo todo. La sombra que se movía afuera se había detenido, y podía sentir como el aliento contenía el temor colectivo de mi familia. Valentina se aferró al objeto envuelto, su mirada era como una chispa que encendía la mecha de nuestras dudas. No estamos a salvo, afirmó con una voz más firme, desafiando los murmullos en la habitación. De repente, un estruendo desgarrador resonó en la puerta principal. Me giré con el corazón en un puño. Míos, todos mis sentidos estaban alerta, y el aire se tornó pesado. La puerta se abrió con un golpe, revelando a un hombre de aspecto sombrío, su figura alta y delgada como un espectro. Su presencia era inquietante.
Unos ojos oscuros lo seguían como sombras, y podía sentir el peso del secreto que traía consigo. ¿Quién eres?, preguntó mi tío Rogelio, su voz tensa y desafiante. Soy el mensajero, respondió el extraño, dejando caer su mirada sobre Valentina. He venido a advertirles. La sala estalló de nuevo en caos. Gritos, preguntas y acusaciones se entremezclaron en un torbellino ensordecedor. Valentina, temblando pero firme, tomó la delantera. Silencio. Este hombre tiene algo que decir. Su voz se elevó por encima de la tempestad, y poco a poco, la sala fue encontrando un silencio tenso, con todos los ojos fijos en el desconocido. Él respiró profundamente, como si el aire estuviera contaminado por secretos ocultos. Ignacio no ha muerto. Está más vivo de lo que creen, y lo que descubran hoy determinará si alguna de sus vidas vale la pena seguir adelante. Un escalofrío recorrió mi espalda, y un murmullo de incredulidad se dispersó entre los asistentes. ¿Qué estás diciendo?, me atreví a preguntar, incapaz de contener la incredulidad que me embargaba. El extraño dio un paso al frente, su rostro seria y decidido. El pacto que Valentina menciona, eso es solo el comienzo. Ignacio hizo un trato con fuerzas que van más allá de lo que comprenden. Y cada uno de ustedes tiene un papel en este drama. ¿De qué fuerzas hablas? La pregunta salió de mi boca involuntariamente. El ritmo de mi corazón se aceleró mientras la necesidad de respuestas me consumía. De cosas que ni siquiera imaginan que existen. La familia, el legado, el poder, todo está entrelazado. El pacto que Ignacio ha hecho es uno que no se puede romper. Mis manos comenzaron a temblar, y la mirada de Valentina me decía que ella también lo entendía. Y si no se cumplen las condiciones, continuó el extraño, el caos será vuestro destino. No solo perderán lo que tienen ahora, sino que se hundirán en un abismo del que no podrán escapar. De repente, el estruendo a nuestras espaldas resonó de nuevo, más fuerte esta vez. Gritos descontrolados retumbaron en la sala, y la atmósfera se volvió aún más tensa. Me volví para ver hacia la puerta nuevamente. La figura oscura del exterior ahora era claramente visible. Se estaban acercando más, con una energía siniestra que me hizo cuestionar todo. «Ya vienen», gritó Valentina, su rostro era un reflejo de pavor. «Caos se aproxima, no están solos en esto», advirtió el extraño, su voz resonando, casi como un canto de advertencia. La combinación de su anuncio y la amenaza que se acercaba hacía que cada fibra de mi ser gritara que debíamos actuar. Pero, ¿quién podía ser el enemigo, y cómo podríamos luchar contra lo desconocido? En ese momento, comprendí que el tiempo se estaba agotando. Necesitábamos unirnos, descubrir qué tan profunda era la traición, y esperar que todavía fuéramos capaces de enfrentar lo inexorable que se avecinaba. Pero, ¿quién podría ser de verdad Ignacio? ¿Y qué secretos de verdad nos habían mantenido alejados unos de otros? La noche apenas comenzaba y el verdadero juego estaba por revelarse. El estruendo se intensificó, resonando como un tambor en mi pecho. La oscuridad externa parecía cobrar vida, cada sombra en la habitación proyectaba una inquietud palpable. Con cada instante que pasaba, la tensión se convertía en un nudo en mi garganta. Valentina, junto al extraño, sostenía el objeto envuelto con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Miré a mi alrededor y vi las caras de mi familia transformadas en máscaras de miedo. ¿Qué debemos hacer?, preguntó mi hermana, su voz apenas un susurro. El extraño, que aún mantenía su mirada fija en Valentina, pareció dudar. Lo primero es desentrañar lo que ya saben. El tiempo se les está acabando, y la oscuridad no espera por nadie. ¿Y qué sabemos?, bramó mi tío. Estamos encerrados aquí como en una trampa, y tú nos hablas de pactos y secretos. Necesitamos respuestas claras. Valentina se dirigió de nuevo al extraño. ¿Qué es lo que Ignacio ha hecho? ¿Por qué su regreso es tan crucial? Él se inclinó hacia ella,
su voz baja pero penetrante. Ignacio se ha unido a fuerzas que buscan venganza. Todo comenzó con un antiguo ritual, uno que invoca sombras de otros mundos. Y ahora, esas sombras están hambrientas. Él es su portador. La sola idea de que Ignacio pudiera estar en la misma sala, en forma de espectro, me hizo estremecer. Un sudor frío se deslizó por mi espalda. ¿Puedo preguntarte algo?, interrumpí, mi voz temblorosa. ¿Nos está buscando? ¿O está buscando algo más? El extraño dudó un instante. Ambas cosas. Él necesita lo que hay en cada uno de ustedes para consolidar su poder. Todo mi ser se encendió con el terror, el eco de sus palabras retumbaba en mi cabeza. Miré a mi familia, los rostros reflejaban una mezcla de confusión y horror. Pero, ¿cómo sabemos si Ignacio está de nuestro lado o si es solo una sombra que busca destruirnos? La cuestión flotó en el aire, y el extraño alzó una ceja. Esas respuestas ustedes solo pueden encontrarlas confrontándolo. Y pronto, será imposible evitarlo. Un nuevo golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Esta vez, no fue solo un ruido, era como si algo estuviera intentando abrirse paso. No hay tiempo, gritó Valentina. Debemos actuar ahora. Hay que prepararse para lo peor. Justo entonces, una figura emergió de la penumbra, moviéndose con una gracia inquietante. Su rostro era familiar, un rostro mantenido en el recuerdo de tiempos pasados. Era Ignacio, sus ojos centelleaban como antorchas apagadas. Él sonrió, pero sus labios no mostraban alegría. He venido a casa, dijo con una voz que parecía reverberar en el aire. Y ustedes me han estado esperando. El terror se apoderó de la sala. Infernalmente, sentí como las miradas se volvían hacia mí. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta resonaba en mi mente como un mantra. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, una risa burlona se escurrió entre las sombras. Era un sonido que retumbaba en el subconsciente como un eco ancestral, uno que hacía temblar las paredes. Están atrapados en un juego que apenas está comenzando, dijo la voz, sacando a la luz el miedo que habíamos intentado ocultar. La verdad sobre Ignacio y el precio que pagarán por su legado es solo el principio. La figura de Ignacio avanzó un paso hacia adelante, las luces se apagaron momentáneamente, dejando a todos a oscuras, con el pulso acelerado y la mente aturdida por múltiples preguntas. ¿Qué hay detrás de esta oscuridad? ¿Quiénes son realmente nuestros enemigos, y qué sombras están dispuestas a cruzar esta línea? La noche aún no había terminado, y el verdadero caos estaba por desatarse en sus formas más inesperadas. El juego había comenzado, pero no teníamos idea de lo que significaría al final. La oscuridad se cerró a nuestro alrededor como una manta pesada, cada respiración se sentía como un susurro de condena. La risa burlona se desvaneció, dejándonos en un mar de incertidumbre. Ignacio, con esos ojos vacíos, era al mismo tiempo el ser que una vez conocía y un monstruo traído de regreso por fuerzas que no entendíamos. «Enciendan una luz», gritó tía Clara, su voz temblando de miedo. La desesperación era palpable, cada segundo que pasaba en la penumbra alimentaba nuestras ansias de huida. Pero, ¿a dónde iríamos? Fuimos arrinconados. Cada rincón estaba plagado de sombras que parecían moverse a voluntad. Finalmente, Valentina sacó su teléfono móvil, iluminando la sala con un tenue resplandor. Ignacio comenzó, su voz se cortó en un hilo, pero se recompuso. ¿Quién te ha devuelto? Esto no es un juego. Ignacio sonrió, y esa sonrisa me heló la sangre. No es un juego, Valentina. Es una liberación, para mí y para ustedes. Todos llevan una parte de la oscuridad en su interior. Solo que algunos todavía no lo saben. La confusión se intensificó entre la familia. ¿Estaba hablando de secretos ocultos?
¿De la oscuridad que había crecido en cada uno de nosotros mientras lo llorábamos? Tienes que irte. Eres un espectro, no perteneces aquí, dijo mi hermana, su voz resonando con la seguridad que intentaba aferrarse a un hilo. ¿Espectro? Ignacio rió de nuevo, un sonido que apenas contenía un eco de dolor. He regresado para desatar el verdadero poder que me une a ustedes. A todos nos han hecho falta demasiado tiempo, y todavía tienen mucho que ofrecer. De repente, la habitación pareció vibrar en respuesta a su voz. Las paredes temblaron y el pesado silencio fue reemplazado por un zumbido que parecía surgir de la tierra misma, como un lamento olvidado. Valentina extendió la mano, como si algún poder antiguo la guiara. ¿Podemos librarnos de ti? ¿O vas a arrastrarnos contigo a este abismo? Dependerá de su destreza, de la fuerza que tengan, respondió Ignacio. El ritual que me ha traído está incompleto, y ustedes, son los ingredientes que necesito. Horrorizados, comenzamos a retroceder, formando un círculo atrapado por la incertidumbre. ¿Qué tipo de ritual planeabas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Uno que rompe las ataduras de este mundo, dijo, girando en su sitio. Ustedes son mi ancla, mi camino para trascender. Y volver a ser lo que siempre debí ser, un dios entre sombras. Las palabras resonaron en mí. Un dios entre sombras. Tenía que haber una manera de detenerlo. Pero, ¿cómo luchas contra algo que creías muerto? Ignacio, grité con todas mis fuerzas. Si aún hay un atisbo de la persona que conocimos, devuélvenos lo que te consume. Devuélvenos a nuestro hermano. Se produjo un instante de silencio terrible y profundo. Ignacio se detuvo, sus ojos fulgurantes se apagaron por un segundo, como si la humanidad que una vez conocimos estuviera luchando contra la oscuridad que lo había poseído. ¿Creen que aún me queda algo de humanidad?, dijo en voz baja, como si de repente se sintiera abrumado. ¿O es solo el eco de un alma perdida que grita por ser liberada? Antes de que alguien pudiera contestar, el zumbido se intensificó y las sombras danzaron en la habitación, como llamas en el viento. La realidad comenzó a desvanecerse mientras siluetas emergían de la negrura. Eran sombras de recuerdos, figuras del pasado que nos miraban con ojos vacíos. Uno era nuestro padre, otro una tía que perdimos, sus rostros distorsionados. Cada sombra es un precio a pagar, gritó Ignacio, su voz resonando con una mezcla de dolor y rencor, y todos están aquí para recordárselos. El aire se volvió frío, y la habitación se llenó de ecos de llantos lejanos. Aquellos que habíamos amado se habían convertido en guardianes de la oscuridad. En un giro inesperado, la voz burlona resonó de nuevo. Bienvenidos al verdadero legado de su familia. ¿Qué harán ahora que las sombras les han reclamado? Mientras las sombras se cerraban alrededor de nosotros, sentí el nudo en mi pecho apretarse más fuerte. No nos llevaremos esto. No nos llevaremos a nadie más, fue lo único que logré gritar. El temblor se intensificó y la sala comenzó a colapsar, como un sueño destrozándose en 1000 pedazos. La figura de Ignacio se desvaneció entre la neblina, llevándose consigo sus misterios y nuestro tiempo. Ustedes son los elegidos, y su lucha apenas comienza, susurró una voz lejana mientras caía en el vacío. ¿Podríamos nosotros, los que quedamos, resistir la oscuridad que reclamaba nuestros corazones? La vida que conocíamos jamás volvería, y ahora nos quedaba enfrentar el abismo al que nos sentenciamos con nuestros propios secretos. Pero, ¿había esperanza entre la sombra? ¿Podríamos averiguar cómo romper el ciclo del dolor y la pérdida antes de que atrapara a un nuevo inocente? La próxima decisión sería vital y estaba por hacerse. La oscuridad no solo se había apoderado de la sala, sino que también parecía aquellos momentos de nuestra vida que creíamos absolutos. La angustia competía con la creciente sensación de desesperación.
Todos los rostros de nuestros seres queridos perdidos permanecían fijos en mi mente, mientras el eco de la risa de Ignacio resonaba como una malévola melodía. ¿Qué hacemos?, gritó Valentina, su rostro pálido reflejaba el miedo que nos envolvía. Tía Clara tropezó hacia atrás, apoyándose contra la pared, como si pensara que podía encontrar un refugio en un lugar tan cargado de dolor. Las sombras danzaban, retorciéndose a nuestro alrededor. El ambiente parecía cargar con un peso indescriptible. Sin embargo, entre esas sombras, noté formas familiares. Las características distorsionadas de nuestros seres queridos se transformaban en rostros conocidos y aún así ajenos. No, no pueden ser ellos. No así, repetí, buscando en la expresión de Valentina un destello de racionalidad que me confirmara que esto era una ilusión. Pero su mirada oscilaba entre la tristeza y la decepción. Esta vez no podemos dar la espalda, dijo ella de manera decidida, tomando un paso al frente. Si Ignacio ha vuelto, hay alguna razón detrás. Quizás aún pueda salvarse. Las palabras resonaban en mi mente mientras me enfrentaba a la sombra de nuestro padre. Su rostro era una mezcla de amor y terror. Papá. Eres tú, mi voz sonó quebrada, como un hilo de esperanza que luchaba por sobrevivir, pero fue Ignacio quien respondió desde la penumbra. Las sombras son sus recuerdos, y ellos vienen a recordarte que la traición puede atormentarlo todo. Ustedes, con su renuencia a recordar sus verdades, son lo que los mantiene aquí. Debemos recordar, grité, suplicando a la sombra que una vez fue papá. Un silencio profundo envolvió la habitación mientras todos miraban la figura familiar, un mar de emociones inundando nuestros corazones. Recuerdos, dijo papá, su voz sonando como un eco distante. No huyas del dolor. Es el precio del amor. Cada lágrima que no hemos llorado, cada palabra no dicha, es lo que alimenta a Ignacio. Tienen que incitarme a liberar mi luto, convertir estas sombras en luz. La desesperación se convirtió en algo tangible, una tangente entre el amor y el miedo. Si Ignacio tenía un plan, sería el momento de actuar. Llevé mi mano hacia Valentina, cerrando mis dedos sobre la suya. Todo lo que hemos guardado, todo lo que hemos silenciado, deberíamos hablarlo. Las sombras comenzaron a vibrar, resonando con nuestras palabras. Lo perdimos hace tanto, y no entendimos por qué, dijo Valentina, con voz temblorosa, siempre pensamos que podíamos seguir adelante, porque el dolor era demasiado. Las figuras comenzaron a girar mientras la fuerza de la verdad se abre camino a través de la oscuridad. La voz que salía de papá se hizo más fuerte. Recuerden lo que somos. Huéganos a través del tiempo. Su amor por mí puede ser el puente que enriquece nuestras almas, y quizás un estremecimiento recorrió la sala. Quizás lo que los ha mantenido atados a mí puede liberarlo también a él. Hay que aceptar los ecos del pasado. Un susurro colectivo emergió de nosotros, cada palabra un intento de romper el ciclo de dolor. Te recordamos, te extrañamos. Ignacio, ahora una sombra más difusa, contempló nuestra conexión. La risa burlona se tornó en un tintineo sombrío, una respuesta que parecía transmitir tanto miedo como curiosidad. Sin embargo, empezó a desvanecerse, sumergiéndose en la marea de nuestras emotivas confesiones. No lo pueden detener, gritó, su tono revelando una pizca de desconcierto. No pueden liberarse de lo oscuro. De pronto, las sombras se elevaron caóticamente mientras la habitación temblaba. Ustedes se creen fuertes, pero el ritual ya ha comenzado. No hay pie atrás. La oscuridad se multiplicó, como si cada palabra de Ignacio encarnara un poder que nunca imaginamos. No. Siempre hay un camino de regreso. ¿Pueden elegir? La oscuridad no es el final, puede transformarse, proclamé, sintiendo que mi voz era un faro perdido en un océano de desesperación. Mientras el zumbido crecía, ya no era solo la oscuridad la que avanzaba. Era una batalla interna,
entre nuestros miedos y las sombras que exigían atención. El aire se hizo pesado, y una grieta por la que la luz comenzaba a filtrarse se abrió en el suelo. ¿Estás listo para enfrentar lo que te perseguía, Ignacio?, pregunté en voz baja, sintiendo que la respuesta no solo definiría su destino, sino el nuestro también. Y justo cuando el vacío se abrió, todo lo que conocíamos desapareció bajo nuestros pies. ¿Sería nuestra lucha suficiente para devolverlo a la luz, o la oscuridad consumiría lo último que quedaba de nosotros? El abismo se tragó cada rincón familiar, y el aliento quedó atrapado en nuestras gargantas mientras la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor. Caímos, pero no al vacío, sino a un lugar que no habíamos esperado, un jardín difuso, un paisaje sin forma ni razón, donde los ecos del pasado reverberaban como un canto triste. Valentina soltó mi mano y se agachó, sintiendo la tierra fresca entre sus dedos. ¿Dónde estamos?, murmuró, su voz quebrada, visiblemente confundida. Tía Clara dio un paso hacia atrás, su mirada perdida entre las sombras que se transformaban en árboles torcidos, sus hojas susurrando secretos olvidados. Es un limbo, respondí, todavía buscando el sentido de esta nueva realidad. Es lo que queda de nuestra memoria, o lo que Ignacio ha creado. Debemos encontrarlo si queremos salir. Inhalé profundamente, sintiendo el aire húmedo y turbio, como si cada respiración llenara mis pulmones con recuerdos copiosos y viejas rencillas. Sin embargo, había algo más. Un murmullo en la distancia. La risa de Ignacio resonaba entre los árboles marchitos, llenando el aire de una inquietante familiaridad. La risa del que se regocija en el sufrimiento ajeno. ¿Lo ves? No escapa de nosotros, observó tía Clara, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. No puede. Este lugar es parte de nosotros, de todas las decisiones que tomamos. Las sombras parecían acercarse, convirtiéndose en formas momentáneamente reconocibles. La risa se volvió más fuerte, cada eco golpeando como un tambor en nuestros corazones. Él juega con nosotros, con nuestros miedos y angustias. No se detendrá hasta que sepa que hemos sucumbido, dije, resonando con mis palabras. Pero, ¿y si podemos usar esto en nuestra contra? ¿Y si nuestros recuerdos, esos que nos han mantenido atados, también pueden ser nuestra salvación? Valentina se levantó lentamente, su rostro un lienzo de incertidumbre y valor. Entonces, enfrentémoslo. No podemos permitir que nos consuma. Hay que recordar lo bueno, lo que Ignacio no puede tocar. El amor, la esperanza y el perdón, añadí, sintiendo que nuestras voces creaban una cadena, unidas por una fuerza invisible. Si todo esto era un reflejo de nuestras decisiones, quizás la clave para contrarrestar a Ignacio estaba en nuestras elecciones pasadas. Un nuevo propósito llenó el aire, todavía viciado, pero ahora cultivado bajo el sol de nuestra disposición. De repente, las sombras giraron espasmódicamente, como si respondieran a nuestra voraz determinación. ¿A dónde creen que van?, susurró Ignacio, su voz un eco distorsionado que retumbaba en cada rincón. No hay amor donde hay traición. Nadie volverá nunca de aquí. Eso es una mentira, grité, mi voz resonando con intensidad. Tienes que recordar, Ignacio. Tienes que recordar lo que eras antes de dejar que la oscuridad te consumiera. Todos hemos sufrido. Pero también hemos amado. Hay una luz en cada uno de nosotros, algo que te puede liberar. Las sombras comenzaron a temblar, mientras la risa de Ignacio se transformaba en un grito, una pugna de luces y oscuridades. Luz. Sola una luz del pasado puede desvanecerme. Mientras su voz resonaba con violencia, el jardín comenzó a temblar, una grieta se abrió en el centro, y desde ella emergió una luz que desafiaba lo sombrío. Era indefinible, anhelante, como un abrazo que rompía las cadenas de la traición. Recuerdos, resonó la voz de papá desde el fondo. Recuerden la verdad que compartimos, ese amor que ustedes han olvidado por mucho tiempo.
La luz se intensificó, y las sombras comenzaron a retroceder, como si fueran devueltas a un lugar en el que nunca deberían haber estado. A medida que nos acercábamos a la luz, sentí la esperanza surgiendo, como un rayo entre las nubes. Pero justo cuando estaba a punto de extender mi mano hacia ella, Ignacio lanzó un grito desgarrador. No se irán tan fácilmente, no están listos para el verdadero sacrificio, dijo, su voz cargada de veneno y desesperación. Prepárense, porque lo que viene les hará cuestionar todo. Todo a nuestro alrededor. Se sacudió una vez más, y el miedo se apoderó de mí, sintiendo que la luz podría desvanecerse, llevándonos con ella. ¿Podríamos realmente superar a Ignacio, o caería por fin la cortina sobre nuestra lucha? La luz chisporroteó, como un fuego que lucha por encender en una tormenta. Sentía que cada fibra de mi ser se llenaba de ansiedad, un nudo apretado en mi estómago. Valentina y tía Clara se aferraron a mí, y juntos, formamos un frente contra la oscura tormenta que se desataba a nuestro alrededor. No retrocedas, grité, mientras un frío helado empezó a erizar la piel de mi brazo. La grieta se expandía, amenazando con tragarnos de nuevo hacia la oscuridad. Ignacio se reía, su risa grotesca llenando el aire como un eco maldito. ¿Creen que su luz puede resistir la oscuridad que he creado? Solo verán más sufrimiento. Las sombras comenzaron a alzarse alrededor de nosotros, intentando envolvernos, pero la luz todavía brillaba con fuerza. Era el recuerdo de ese amor que una vez compartimos, un amor que, aunque dañado, todavía podía iluminar la oscuridad. Valentina levantó la mirada, su rostro decidido. Recuerda, Ignacio. Era un niño feliz, lleno de sueños. Alguien que quería ser amado. Recuerda quién eres. Su voz resonó con la fuerza de una madre que clama por su hijo perdido. Las sombras titubearon, y en ese instante de duda, la luz comenzó a proyectar figuras de nuestro pasado, el río donde solíamos jugar, las risas compartidas en torno a la mesa familiar, esas noches de cuentos y abrazos cálidos. Apreté los ojos, tratando de no dejar que la nostalgia me consumiera, pero cada imagen era un puñal en mi corazón. Ignacio reaccionó, su expresión desfigurada por el odio. Cállense. No hay lugar para esos recuerdos aquí. Solo queda el dolor. De repente, sentí que el viento empezaba a girar, llevando consigo las sombras. Las figuras de nuestro pasado se agitaban, preparándose para luchar junto a nosotros. Era como si el amor hubiera cobrado vida, armándose con un poder que Ignacio no podía resistir. La luz se expandía, fortalecida por nuestras memorias, mientras los ecos de nuestras risas resonaban con los árboles. Sí. Eso es, grité, alzando la voz con fervor. Nunca olvidamos. Ignacio, tú tampoco puedes. Las sombras se condensaron, atacando con ferocidad. Pero cada golpe encontrado por esa luz se rebotaba con una fuerza milagrosa. Recuerdos felices como un escudo, cada uno con el poder de disolver el dolor, empujaban a Ignacio hacia atrás. Sus gritos se convertían en aullidos de desesperación. ¿Por qué deben insistir en esto? He traído la verdad, el caos. No hay amor que pueda vencerme. Mientras decía eso, creí percibir una chispa de duda en sus ojos. Algo en su fachada de maldad se deterioraba. Nos miró, pero ya no era el niño perdido, sino el monstruo que había creado. No, Ignacio, esto no tiene que ser así, murmuró tía Clara, sus ojos llenos de lágrimas. La bondad que llevas dentro aún está vivo. Usa eso. Fue como si su voz abriera una puerta en su corazón. De repente, su rostro se tornó una mezcla de ira y confusión, como si una batalla interna estuviera librándose en su alma. No quiero retornar, no sé cómo el dolor me ha hecho quien soy. La grieta que se había abierto comenzó a cerrarse, cerrando un círculo en el aire, como si la luz y la oscuridad estuvieran lidiando en un último enfrentamiento por el alma de Ignacio.
Juntos podemos encontrar la salida. Podemos liberarte. La desesperación y la esperanza se entrelazaron en mis palabras. Basta, gritó Ignacio, pero esta vez su voz no tenía la misma fuerza. Las sombras titubearon mientras la luz brillaba con aún más intensidad. La unión puede romper tus cadenas, exclamé, dándole valor a mis palabras. El jardín comenzó a vibrar, resonando en un canto que llamaba a los recuerdos. Ignacio estaba a punto de sucumbir, sin embargo, sentí un retumbar ominoso a nuestras espaldas. Una sombra más espesa se acercaba, un susurro gélido que prometía desesperación. En un giro de la trama, una figura surgió del interior de la oscuridad, recuperando una extraña familiaridad. Me dio escalofríos. No, no puede ser, susurré. Ignacio, ahora tambaleándose sobre la línea de la salvación, se giró, sus ojos reflejando terror. ¿Qué has hecho? Todo el jardín tembló dolorosamente, y la llegada de esa figura podría cambiar el curso de nuestra lucha. La lucha no había acabado, y una nueva sombra amenazaba con sepultarnos a todos. Estamos listos para lo que viene, pensé, con el corazón latiendo como un tambor. La batalla por el alma de Ignacio apenas estaba comenzando, y algo me decía que eso era solo el comienzo de un juego mucho más oscuro. El jardín se estremecía a nuestro alrededor, mientras la figura que emergía de la oscuridad se acercaba lentamente. Era un espectro envuelto en sombras, una silueta familiar que intensificaba la atmósfera ya tensa. Mis ojos se quedaron pegados a esa forma, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si el tiempo se detuviera, y todo el dolor y el sufrimiento acumulados en años se concentraran en ese único instante. Cristina, exclamé, mi voz un susurro ahogado. No podía ser. La hermana de Ignacio había desaparecido hace años, y su regreso marcaba la llegada de una tormenta aún más devastadora. Ignacio, al ver a su hermana, se tambaleó como si un rayo lo hubiera golpeado. Cristina, no. Su voz se quebró entre la ira y el deseo. Las sombras que lo rodeaban parecían vibrar al latido de su angustia. No puedes estar aquí, eres solo un recuerdo. Cristina, aunque etérea y difusa, alzó la mano. Soy más que un recuerdo, Ignacio. Soy la verdad que temes enfrentar. No puedes huir de tu pasado. No puedes olvidar. Las palabras de Cristina se deslizaron hacia nosotros como un veneno dulce, llenando el espacio del jardín con una carga emocional devastadora. La luz titilante a nuestro alrededor comenzó a parpadear, como si vacilara ante la fuerza del sufrimiento. La figura de Cristina iluminó los rincones oscuros, y las sombras empezaron a retroceder, temerosas. Es hora de que recuerdes lo que hiciste, continuó ella, su voz resonando con eco doloroso. Siempre viviste en la sombra de tus decisiones, Ignacio. Este no es el final, es el principio de tu redención. Valentina apretó la mano, y su voz tembló al preguntar, ¿qué pasó realmente en esa noche? ¿Por qué se siente como si cada uno de nosotros estuviera atrapado en su dolor? Ignacio giró su mirada hacia Valentina, sus ojos llenos de furia y miedo. No. No, bienvenida tu curiosidad, gritó, su rostro balbuceando entre un hombre y un niño asustado. No pueden abrir más heridas. No puedo soportarlo. Pero el aire se espesaba, y la luz se agigantaba con cada palabra de Cristina. Enfréntate a lo que hiciste, hermano. Enfréntalo si deseas liberarte. El amor que queda todavía puede rescatarnos a todos. Un estremecimiento recorrió el aire. La grieta en el suelo, a medida que se cerraba, pulsaba con la energía de las memorias. El eco de risas y llantos, nuestras vibraciones resonó en el viento, mientras las sombras se movían, intentando aferrarse al pasado, pero la luz se encendía más intensamente. De repente, bajo el tamborileo de mi corazón, escuché murmullos provenientes de esa figura sombría. No van a tomarme, no otra vez. Ignacio gritó,
su voz desgarrando el aire. Se sentía atrapado entre su deseo de liberarse y su rechazo a enfrentar su propia historia. Las sombras comenzaron a tomar forma, y en el clímax de la desesperación, la aparición de Cristina trajo consigo una ola de recuerdos dolorosos. Los ecos de una tragedia olvidada rompieron el silencio. La imagen de un accidente, un grito ahogado, rostros bañados en lágrimas, empezó a cobrar vida. Pero eso fue hace tanto. No puedo vivir con eso. Ignacio se aferró a su cabeza como si intentara aplastar las imágenes que hacer vibrar su mente. Tía Clara se acercó, la determinación brillando en sus ojos. Ignacio, no tienes que cargar con esto solo. Hay fuerza en la comunidad, en el amor, en la verso y en nuestra historia. Regresar no significa perder, sino recuperar lo que era tuyo. La luz era ahora un faro, desafiando la oscuridad, mientras el jardín se convertía en un campo de batalla entre el dolor y la esperanza. Las sombras aún acechaban, pero había algo diferente. La llegada de Cristina no era una condena, sino una oportunidad de cambiar el destino que Ignacio había trazado para sí mismo, y entonces, en medio de la confusión, una última sombra se deslizó desde la oscuridad, un rostro que hacía temblar a todos. ¿Quieres saber la verdad sobre lo que sucedió realmente? La voz, baja y susurrante, se deslizó entre nuestros corazones, helando la sangre en nuestras venas. La oscuridad se cernía de nuevo, dispuesta a devorar lo que quedaba de nosotros. Pero aquella voz prometía mucho más que dolor, era un dilema entre la salvación y la condena. Estamos listos para escucharla, pensé, aterrorizado por lo que eso podría significar. El futuro de Ignacio, y quizás el nuestro, pendía de un hilo, y ese hilo se estaba desgastando rápidamente. El jardín temblaba, como si el mismo suelo quisiera huir de la carga de secretos y sombras. La figura de Cristina, envuelta en la penumbra, miraba a su hermano con una mezcla de amor y tristeza. Ignacio, debes soltarlo. Solo así serás libre, le suplicó, dando un paso adelante. Las hojas murmuraban, como si aplaudieran su valentía. ¿Y si no puedo? He creado este monstruo, bramó Ignacio, con la voz llena de desesperación. Sus ojos, antes vacíos, ahora desbordaban emociones intensas. La lucha interna que se libraba en su alma era palpable. Sentí como el aire se cargaba de tensión, presionando mi pecho. Acepta tu verdad, comencé, sacando fuerzas de un lugar profundo dentro de mí. Ignacio, no estás solo en esto. Te hemos esperado, todos hemos estado atrapados. Al enfrentarte a lo que hiciste, también sanarás por los que amaste. Este es tu momento. La luz se intensificó, como un reflejo de nuestras esperanzas, disolviendo las sombras que intentaban atrapar a Ignacio. Pero el miedo era un enemigo obstinado, tenaz. Ignacio temía lo que podría recordar. Al sentir la cercanía de su hermana, luchaba contra la marea de emociones que se levantaba. No puedo permitirlo. No puedo recordarlo, gritó, su voz desgarrada, resonando como un eco lejano. Sí puedes. Todos podemos. Al enfrentarlo, quizás descubramos que el dolor no es el fin. Es la oportunidad de renacer, respondió Valentina, expresando a todos el sentimiento compartido. La figura de Cristina se acercó más, su esencia era una guía en la niebla. Siempre estaré contigo, Ignacio. No eres solo lo que hiciste, eres lo que decides ser. Recuerda nuestro cariño, nuestras risas, nuestra infancia en el río. Ellas son más fuertes que el miedo. Las sombras empezaron a temblar, un evidente resquicio de duda se estaba asomando. La risa burlona de Ignacio, que resonaba en el aire, comenzó a desvanecerse, como un eco que se agota. Transformamos el ambiente, convirtiendo el miedo en fuerza. La luz, como un faro, iluminó la oscuridad que nos envolvía. Con movimientos precisos, Ignacio extendió la mano hacia Cristina, esperando que esa conexión fuera suficiente para encontrar el camino de vuelta.
No sé si puedo perdonarme, murmuró, pero cada palabra estaba impregnada de una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Debes empezar desde aquí. Estamos contigo. Nunca te abandonamos. Un paso a la vez, murmuré, y sentí que un hilo invisible se tejía entre nosotros, uniendo nuestros destinos. Las sombras cayeron ante la luz, a medida que Ignacio se enfrentaba a su pasado, una grieta se abrió en el aire, y la atmósfera vibró. Escuchamos susurros de recuerdos vivos, momentos que nos unieron, risas compartidas, abrazos cálidos que habían sido olvidados. Todo eso formaba su esencia, su humanidad. La voz burlona, ahora temerosa, exigió su poder. Esto no puede estar sucediendo. No pueden liberarse de esta manera. Pero a medida que el amor y el perdón se entrelazaban con los recuerdos, las sombras comenzaron a desvanecerse. No estábamos solos, nunca lo estuvimos. Podemos enfrentar todo cuando estamos juntos. Ignacio. Recuerda el amor, tu esencia. Deja que vuelva a ti. Valentina instó, su voz resonando con determinación. Las sombras, una a una, comenzaron a desmoronarse, como una tormenta que se disipa al llegar la calma. La luz brotaba en el interior del jardín, floreciendo cada vez más con cada confesión, cada recuerdo compartido. Vimos cómo la figura de Cristina se unía al abrazo de la luz. El caos estaba cediendo ante la esperanza. Lo siento. Lo siento tanto. Ignacio sollozó. Cada palabra liberaba su dolor, cada pronuncio fue un paso hacia el perdón. Las sombras temblaron, como si también sentían la angustia del momento. Esto no solo era una lucha personal, era una batalla por la redención de una historia familiar. Finalmente, el jardín comenzó a transformarse, las sombras mutaron en formas amigables y amadas, y la risa de nuestros seres queridos llenó el aire. La historia de dolor se convertía en un nuevo principio, donde la oscuridad se desvanecía lentamente. La risa de Ignacio emergió, fuerte y auténtica. He vuelto, pero también he sido liberado. Aprendí que el amor es más poderoso que la sombra. La figura de Cristina lo abrazó, y vi cómo ellos dos se disolvían en luz. Las sombras ahora eran solo susurros, ecos lejanos que se atenazaban cada vez más, desvaneciéndose, y así, todos nosotros, unidos, finalmente encontramos la oportunidad de dejar atrás las ataduras del pasado y avanzar hacia un nuevo horizonte. La oscuridad podía ser tenaz, pero la luz capaz de transformar, de curar, de renacer, siempre sería más fuerte. Una nueva vida nos esperaba, cargada de amor, perdón y una profunda conexión familiar. Y en ese instante, comprendí que era el comienzo de una historia renovada, donde cada paso se construiría sobre el legado de lo que siempre había sido verdadero, el amor. Quedamos juntos, abrazados en aquello que alguna vez quisimos olvidar, pero que ahora se convertía en el corazón de nuestra existencia, y ahora, después de esta increíble historia, es hora de que te unas a nosotros. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte más historias sorprendentes que vienen por el camino. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan disfrutar de estos relatos. Déjame tu comentario sobre cómo te hizo sentir este cierre y comparte tus teorías sobre lo que podría venir después. Y no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Tu apoyo hace la diferencia, no dejes que nadie se lo pierda.